No hay peor sensación de dolor en este juego que la que sentimos cuando nos empatan un partido en los últimos minutos. Y es que nuestras defensas se vuelven una combinación de Lucas Vázquez y Harry Maguire, dando 456 rebotes, y encima nuestro portero se vuelve un completo inválido. Y por supuesto que en ese empate nos van a hacer el greedy como celebración, por supuesto. Pero eso se termina hoy. A continuación te voy a explicar cuál es ese truco que utilizan los pro players para cerrar por completo los partidos. Esta táctica yo la he estado probando en Foot Champion, en Rival y sobre todo en esas copas con recompensas exclusivas. Así que ponete cómodo, que en breve vas a tener cuál es la clave para mantener tu arco intacto y evitar ese amargo dolor de que te empaten en el 90. Y quédate viendo hasta el final, porque vamos a ver un ejemplo en vivo en un partido real. Lo primero que tienes que saber es que esta táctica no la vamos a usar desde el primer minuto, la vamos a usar a partir del minuto 70. Por tanto, tienes que guardarla en uno de los 5 espacios que el juego te da para esto, así como lo estás viendo en pantalla. La formación que vamos a utilizar es la 4-2-3-1 amplia, la que tiene banda izquierda y banda derecha. Los roles que vamos a usar para esta formación son los siguientes: en el lateral izquierdo vamos a usar carrilero defender y en el lateral derecho carrilero defender. ¿Por qué? Pues para detener esas contrachetadas. Los dos defensas, defensa defender, no hay ningún otro rol aquí, no hay que ponerse a inventar. Nuestros dos MCDs van a tener contención defender, los dos. Nuestras dos bandas van a tener extremo balanceado, las dos. Esto va a permitir que los dos nos ayuden muchísimo a defender y que también en salida de balón nos van a dar la amplitud que necesitamos para retener el balón. Nuestro número 10 va a ser en creador de juego con enfoque en creación. Eso va a hacer que se mueva por todo el campo, pero sobre todo para defender se va a meter entre los dos MCDs y nos va a ayudar muchísimo. Y por último, el delantero va a ser un falso 9 y eso nos va a dar una movilidad bastante grande en ataque, sobre todo para mover el balón. ¿Por qué hemos elegido esta formación y por qué funciona tan bien? Funciona tan bien porque todas sus líneas se mantienen juntitas y podemos defender en bloque. Y a la hora de salir con el balón nos permite retener el balón. Recuerda, esta es una táctica para defender el resultado, no para golear al oponente. Ahora te voy a mostrar en la pizarra cómo se defiende, cómo se retiene el balón y luego vamos a pasar al ejemplo dentro del juego. Así que quédate que lo vamos a ver en un partido cómo funciona. Y espera, que el estilo de creación de juego que vamos a utilizar es balanceado para que nuestros jugadores no se vayan como locos al ataque. Y la altura de la defensa la vamos a manejar en 70, alta, porque no queremos que nos hundan al equipo. Y aquí te dejo cómo se mira la táctica dentro del juego y el código. El editor lo va a poner en alguna parte del vídeo, no sé en cuál, queda decisión y en las manos de él. ¡Búscalo! Muy bien, muchachos, a poner muchísima atención. Ahora te voy a mostrar qué es lo que tienes que hacer para defender cuando te están atacando. Lo primero, esta es la zona en la que nos vamos a enfocar en nuestra defensa. Miren, vamos a tener la ventaja con nuestros carrileros defensivos de que se van a posicionar por esta zona. Vamos a tener el apoyo de nuestro MI y de nuestro MD para que apoyen a nuestros carrileros, y los dos MCDs se quedan bastante pegaditos a la línea defensiva, por eso la mantenemos en alto, por eso no usamos balanceado, para que no se hundan, para que no defiendan dentro del área. Y nuestro número 10, con ese rol que le dimos, se va a estar moviendo entre los dos MCDs para defender esta zona. Además, ¿qué sucede con nuestro número 9? En este caso lo vamos a dejar como el número 11. Este también baja un poco para esta zona para defender a estos dos centrales, ¿no? Entonces nuestro equipo se queda bastante replegado, bastante abajo, y lo único que tienes que hacer es mantenerte en un bloque bajo. Bajar a tus MI, a tu MD y a tus MCD y no los muevas de zona. Obliga a tu rival a tener que salirse a las bandas de esta forma. Recuerda, por aquí es muy difícil de que alguien te juegue a los centros. Van a intentar hacer la escalera, lo que habíamos hablado. Entonces
pon a tu lateral y a tu banda de esta manera para bloquear ese pase. Entonces, ¿qué va a hacer tu oponente? Irse para atrás y luego para atrás y luego para atrás, para acá y por la otra zona. Mientras estén haciendo esta U, estás bien. En algún momento el rival se va a desesperar y lo que tú tienes que hacer es esperar a que se estrelle contigo. Vas a recuperar el balón en automático. Recuerda, en este momento tu prioridad no es recuperar el balón, es que no te metan el gol. Otra vez para que te quede claro, tu prioridad es que no te metan el gol, no es recuperar el balón. ¿Y cómo lo vas a conseguir? Con tus líneas bien juntitas. Muy bien. Ahora te voy a mostrar qué tienes que hacer cuando recuperas el balón. En cuanto recuperes el balón, digamos que lo recuperas en esta zona, tus extremos se van a mover más o menos así, tanto para acá como para acá. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pasarle el balón al extremo, como tu número 9, en este caso el 11, porque sí, porque se me dio la gana. El 11, como está en falso 9, se va a mover de esta forma, y tu enganche también. Entonces puedes hacer esta transición. Mira, puedes hacer esta transición. La verdad es que es bastante fácil. Muy bien, entonces una vez estamos en medio campo, esto es lo que tienes que hacer. Una vez estés en esta zona con el número 9, que en este caso va a ser el 11 porque se me dio la gana, tu prioridad no es atacar, no es buscar este pase de acá. Tu prioridad es tocar con tu delantero que esté en falso 9 y que ese delantero toque con tu número 10 de esta forma. Tu número 7 va a estar por esta zona, uno de tus extremos, y el número 6 y el número 8 se van a estar moviendo más o menos así. Entonces tú se la pasas al 7, al 6, al 10, al 8, al 9, y si te dan espacio, avanzas. Y una vez avanzas y estás en esta posición, solo si estás muy seguro que vas a marcar, atacas. Si no estás seguro que vas a marcar, para atrás, ¿no? Lo vas a tirar para atrás. Y ahí de vuelta al 2, al 8, al 6, al 7 y así. ¿Cuál es tu prioridad cuando tienes el balón? Cuando ya lo recuperaste, tu prioridad va a ser mantener la posesión del balón, no meter más goles. ¿Por qué? Porque si intentas meter otro gol, escúchate bien lo que te voy a decir, si intentas meter otro gol y te quitan el balón, minuto 90. ¿Y qué pasa en el 90? Pues el handicap y todo, lo que tú quieras. La locura, las estupideces que ya conocemos, y ahí es donde te empatan. Entonces, prioridad, mantener el balón. Y una vez el reloj ya esté en descuento, ya esté terminado, ahí sí, mira, ahí sí te puedes tirar para atrás. Te tiras para atrás, te das a tu portero y la sacas a banda. Truco que no sabías: si tú, cuando ya se cumplió el tiempo de descuento, sacas el balón por banda, el partido se termina. El partido se termina. No pases estupidez de que se dan 2 minutos de descuento y se van hasta 7. No. Tírala para afuera, tírala por banda y el partido se terminó. Listo. Ahora vamos a ver cómo todo lo que te acabo de decir yo lo aplico en un partido de verdad. Vamos a eso. Muy bien, ya estamos en el partido. Para activar nuestra táctica le das a la izquierda en tu pad, y una vez que le des a la izquierda vas a ver en la parte inferior derecha de tu pantalla cómo se despliega el menú de opciones. Ahí buscamos la defensiva. En mi caso está otra vez en el pad izquierdo, entonces le vuelvo a dar a la izquierda en el pad y mira la confirmación. ¿Ves cómo el radar se torna de esta forma y nos confirma el cambio? Esta es tu confirmación que el cambio se ha aplicado correctamente. Muy bien, aquí vamos a ver cómo mi rival va a intentar atacarme por el centro. Yo solo tengo que cerrar los espacios y él solito me entregó el balón. Él solo. ¿Qué hacemos? Buscamos a nuestro banda. Yo en este caso desmarqué a mi lateral. No lo debía haber hecho. No hagan eso. Y pues me toca compensar. Aquí voy a intentar cerrar el camino del centro. Lo consigo. Me intentó hacer esa trivela de rata, pero lo bloqueamos. Recupero el balón, busco al centro. Mira cómo se nos desmarcó nuestro delantero, ¿no? Y aquí lo mando completamente solo contra el portero. Sé que voy a marcar, le hago una vaselina y listo. Así de sencillo. ¿Por qué ataqué? Porque tenía el espacio. Aquí mi rival pone una pausa para hacer sus cambios. Estoy grabando esto en el momento en que estoy jugando esa copa, que solo tenías 4 partidos y debía ganar 2. Así que aquí nadie te regala nada. Estoy seguro que él marcó la presión y cambió de formación. Como pueden ver, volví a mi formación base solo para volver de nuevo aquí lo están viendo. Aquí vuelvo otra vez. Ahí está la confirmación. Vuelvo otra vez a nuestra formación defensiva que estuvimos revisando en el vídeo. Y miren lo que voy a hacer. ¿Tengo espacio para marcar? Sí, pero no. O sea, mejor no. No vi suficientes jugadores por el centro como para poder terminar la jugada. Y entonces me voy
para atrás, porque mi objetivo no es marcarle más goles, mi objetivo es mantener el balón. Tengo una ventaja de 2 goles que yo no voy a desperdiciar, y ya cuando veo que el tiempo se va a cumplir, ahí entonces voy a intentar hacer algún ataque, pero mientras tanto, mira cómo lo paseo por todos lados, lo paseo. Tengo espacio en el centro. ¿Por qué? Pues porque él tenía sus jugadores muy adelantados. Y aquí voy a intentar atacar, pero el tiempo ya se cumplió y el partido se termina. Es así de sencillo. ¿Cuál es la clave? Mantener el resultado, no meter más goles. Haz esto y te aseguro que vas a ganar más partidos. Y con eso llegamos al final. Aquí te dejo las tácticas una vez más, señor editor, por favor, no seas malito y ponle el código en grande. Si este video te gustó, coméntamelo, déjame en los comentarios, los contesto absolutamente todos. Déjame saber si esto te ayudó. Si te gustó el video, dale like por favor y suscríbete y activa la campanita, que vamos a seguir subiendo tácticas en lo que nos queda, lo poquito que nos queda de FC25, y para FC26 le vamos a dar con todo. Chau.